Hola a todos. A continuación vamos a desarrollar un problema del curso de matemática para el tercer grado de educación secundaria. Dentro de los documentos que hemos enviado tenemos el siguiente problema y dice: situación, los cumpleaños que no se olvidan. El profesor Julio registró en tarjetas las fechas de los cumpleaños de sus estudiantes para saludarlos durante el año. Los datos obtenidos son los siguientes. A continuación se muestran una serie de fechas y cada fecha corresponde, como dice el problema, al cumpleaños de cada estudiante. Tenemos desde agosto, mayo, diciembre, etc. Y luego dice en la siguiente diapositiva: a partir de la situación responda a las siguientes preguntas. A. En el segundo semestre del año se celebran más del 50% de cumpleaños. Justifica tu respuesta. Es decir, dentro de un año tenemos 2 semestres. El primer semestre inicia en enero y termina en junio, y el segundo semestre comienza en julio y termina en diciembre. Acá nos está preguntando por el segundo semestre, es decir, en el periodo entre julio y diciembre. Y lo que quiere que calculemos o hallemos es si se celebran el 50% de cumpleaños a partir de estas fechas que nos dan de datos. Y lo vamos a desarrollar como se muestra en la siguiente imagen. Lo primero que se tiene que hacer es construir una tabla. Dentro de esta tabla vamos a poner en la primera columna mes de cumpleaños y vamos a poner todos los meses del año, desde enero a diciembre. En la siguiente columna vamos a poner FDI, que son los valores de la frecuencia. ¿Y cómo se llena esto? Por ejemplo, en el mes de enero, ¿cuántos cumpleaños o cuántos estudiantes cumplen años? Vamos a regresar y vamos a buscar en el mes de enero. No tenemos nada por acá y acá tenemos 4 de enero. Tenemos un estudiante y acá tenemos 16 de enero. Tenemos 2 estudiantes. Eso quiere decir que en enero 2 estudiantes cumplen años. Entonces ponemos el valor de 2. Ahora en marzo. ¿Cuántos estudiantes cumplen años en marzo? Regresamos a nuestros datos y buscamos rápidamente. Acá dice 5 de marzo. Hay un estudiante. Y solamente es el único cumpleaños que hay en marzo. Por esa razón, acá colocan el valor de 1. Vamos a ir con un ejemplo más. Por ejemplo, en agosto. Vamos a ver, 6 de agosto 1, 13 de agosto 2, 18 de agosto 3, 3 de agosto 4, 1 de agosto 5, 7 de agosto 6, 13 de agosto 7. Es decir, que hay 7 personas que cumplen años en agosto. Por esta razón se pone el valor de 7. Ahora bien, dentro de esta columna hay meses que no se han considerado. Por ejemplo, febrero no se ha considerado. Tampoco se ha considerado junio, ni los meses de octubre y noviembre. ¿Por qué razón? Porque no hay personas que cumplan años en esos meses. Tú puedes completar los meses y colocar el valor de 0. Da lo mismo. Luego, si nosotros sumamos la cantidad de personas que cumplen años en cada mes, obtenemos el valor de 21. Eso significa que en total el profesor Julio tiene 21 estudiantes. A esta columna FDI se le conoce como frecuencia absoluta. Pero a partir de esta cantidad de datos nosotros podemos calcular la frecuencia relativa. Llenamos otra columna y ponemos el valor de H. Ahora, ¿cómo calculamos esta frecuencia relativa? Es bastante sencillo. Al lado izquierdo dice: hallamos los valores de la frecuencia relativa, que es H1 es igual a F1 entre N. Los valores de F ya los hemos calculado, ya los tenemos en esta parte de la tabla y simplemente lo tenemos que dividir entre la cantidad total de estudiantes, que son 21. Entonces, por ejemplo, para el caso de enero, vamos a tener que tenemos 2 estudiantes entre 21. Esta división nos da el valor de 0.095 y es este valor el que se coloca en la columna H sub I. Igualmente repetimos para todos los meses hasta llegar a diciembre, donde tenemos el valor de 0.143. Si nosotros sumamos todos estos valores, nos tiene que dar el valor de 1. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de calcular la frecuencia relativa? La frecuencia relativa tiene la finalidad de representarlo
con porcentajes. Estos números de por sí son decimales, pero si los multiplicamos por 100 vamos a tener el valor en porcentaje. Y como la pregunta nos dice, ¿se celebran más del 50% de cumpleaños en el segundo semestre? Entonces nosotros necesitamos convertir todos estos valores a porcentaje, que simplemente, repito, se multiplica por 100. Acá lo vamos a ver a detalle. Tenemos el mes de cumpleaños, la frecuencia absoluta representada por f sub i y la frecuencia relativa representada por h de i. Entonces, nos están hablando del segundo semestre. Como dijimos inicialmente, el segundo semestre inicia en julio y termina en diciembre. Para el caso de julio tenemos 2 estudiantes que cumplen años, agosto 7, septiembre 1 y diciembre 3 estudiantes. Y tenemos los valores correspondientes a esa frecuencia absoluta, representados con la frecuencia relativa que se muestra a continuación. Si nosotros multiplicamos esa frecuencia relativa por 100, tendremos el valor equivalente en porcentaje. Entonces, de acá podemos preguntarnos, ¿cuántos alumnos o qué porcentaje de alumnos cumplen años en el segundo semestre del año? Simplemente bastará con sumar todos estos porcentajes. Y acá en la parte izquierda se ha desarrollado eso a detalle. Por ejemplo, en julio han dividido 12 entre 21, que ya lo habíamos hecho previamente, que es el valor de 0.095, y simplemente lo multiplican por 100, que tienes 9.5%, y así para todos los meses. Entonces, si yo sumo todos los valores de la frecuencia relativa en porcentajes, voy a obtener que el valor es del 61.9%. Ahora bien, recuerda que solo estamos calculando y sumando los valores del segundo semestre, que inicia en julio y termina en diciembre. Porque la pregunta nos dice si se celebran más del 50% de cumpleaños. Pero como hemos calculado, hemos obtenido que en total 61.9% de las personas celebran su cumpleaños en el segundo semestre. Por lo tanto, sí, efectivamente, hay más cantidad del 50% de personas que celebran su cumpleaños en ese lapso de tiempo. La siguiente pregunta dice, ¿hasta qué mes se celebran por lo menos el 23% de los cumpleaños? Muy bien, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez para los primeros meses, para saber hasta qué mes han celebrado el 23% de los cumpleaños. Pasamos a la diapositiva número 9 y primero para enero hacemos el mismo cálculo. Como ya hemos calculado previamente la frecuencia relativa para todos los meses, simplemente multiplicamos por 100 para saber el porcentaje. Para enero tenemos 9.5%, para marzo tenemos 4.8% y para abril tenemos 9.5%. Si nosotros sumamos todos estos valores, como se ha hecho acá en la parte izquierda, se obtiene un total del 23.8%. Entonces podemos decir que se celebran los cumpleaños por lo menos el 23% hasta el mes de abril. Y bueno, como conclusión de este ejercicio podemos decir que expresar valores numéricos en porcentajes es mucho más sencillo para poder asimilar la representatividad de esos datos. Si tienes cualquier duda o consulta, no dudes en comunicarte con nosotros. Saludos a todos.